La mañanera de Ángel Dominical, domingo 27 de junio del año 2021. Primero, antes de cualquier otra cosa, una disculpa por estar así de sport, pero bueno, es el primer domingo de verano, ya estamos en la estación que sigue a la primavera. Muy bien, usted si vio la mañanera sabatina, la de ayer, yo comenté que ya era el momento de dejar lo electoral y empezar, como debe de ser, a ver el futuro. Y voy a comentar en relación con este tiempo verbal dos elementos que quizá nos ayuden a entender o a ver con cierta claridad lo que viene para los próximos meses y, por qué no, para los 2 años siguientes en lo que se refiere a la forma de gobernar y al comportamiento de los cercanos al actual presidente. El primer elemento que quiero comentar es una respuesta que dio en una entrevista que le hicieron del Financial Times, este periódico inglés, a la anticientífica Sheinbaum. Y en una de las respuestas dijo: las cosas van bien o nada hay que cambiar, dijo. Nada hay que cambiar. Es decir, lo que se ha hecho en estos ya prácticamente 31 meses va muy bien. ¿Para qué cambiar? Eso le pinta a usted la actitud servil, lacayuna de los que rodean a López, de sus cercanos. Son tan abyectos y tan cobardes que no se atreven siquiera a emitir la menor posibilidad de que algo va mal en la conducción de las cosas de gobierno en este país y que merecen rectificarse. No olvidemos esa respuesta de la anticientífica Sheinbaum. Nada hay que cambiar y esto va bien. Y luego dijo algo más: apoyo, creo totalmente, lo que hace o dice el presidente. Algunos ingenuos consideraban que los antecedentes en cuanto a lucha político-social de la anticientífica Sheinbaum permitían vislumbrar un gobernante o una gobernante decidida, moderna, con visión de futuro. Se equivocaron rotundamente. Merecido lo tienen por su ingenuidad. Desde hace muchos años, desde que era empleada subordinada en el gobierno del Distrito Federal, la anticientífica Sheinbaum ya había exhibido su abyección y su actitud de sierva ante el gobernante en turno. Cuando el actual presidente fue jefe de gobierno, fue del año 2000, al final, en diciembre del año 2000, 5 años más hasta que se va de candidato a la presidencia de la República. La anticientífica Sheinbaum jugó un papel un tanto de esquirol. El secretario de Obras Públicas al principio de esa administración, la de López Obrador, fue el ingeniero César Buenrostro. Cuando planteó el jefe de gobierno López la construcción de los segundos pisos y darle preferencia al automóvil en vez del servicio público, no estuvo de acuerdo hasta donde sé el ingeniero Buenrostro y prefirió renunciar. ¿Y quién creen ustedes que entró al quite? Sí, la anticientífica Sheinbaum. Y algunos elementos de opacidad en la entrega de contratos para los segundos pisos. ¿Y quién creen ustedes que estuvo ahí? La anticientífica Sheinbaum. De tal manera, pues, que su actitud lacayuna ante López no es de este gobierno, viene de años atrás. Por eso aquellos ingenuos que la rodearon en la campaña y que los científicos van a ayudar a gobernar,
Era puro cuento, hombre. Pobres de aquellos ingenuos que creyeron que utilizando algunos elementos de la ciencia, yo creo que debe haber sido la ciencia infusa, porque la administración de la ciudad es un verdadero desastre. Pero en fin. Y en esta entrevista, donde ya el Financial Times la considera como de manera tácita como un prospecto para la presidencia de la República, y sale con esa batea de babas, como dirían en mi tierra. Todo está bien, nada hay que cambiar. Y estoy 100% o totalmente en favor o de acuerdo con el presidente. Esto nos da a nosotros un indicio claro de cómo va a ser la segunda mitad del encargo de López Obrador. Va a ser marcada esa segunda mitad, al igual que la primera, porque estos 2 años, 7 meses, va a ser exactamente igual. Serviles, siervos, mudos, sordos y ciegos. Nada ven, nada oyen, mucho menos escuchan, y nada tienen que decir. ¿Por qué? Porque todo está bien. Nada hay que cambiar. El presidente es perfecto, no se equivoca. Todo lo que hace, dice y piensa es lo correcto. Casi, al igual que el Todopoderoso. Jamás se equivoca. Pero vayamos a otro elemento más terrenal y más práctico. En un tuit por ahí perdido, el presidente afirmó que les había propuesto a los 11 candidatos de Morena triunfadores en las gubernaturas de las 15, 11 fueron para Morena. Les había propuesto que iban a contribuir o deberían contribuir con el 50% de las pensiones para algo así como los ancianos o los mayores con discapacidad y algunas otras cosas ahí. Dice uno, bueno, Ángel, pero es una cantidad pequeña. Sí, no. Depende de las finanzas de ese estado, depende del número de beneficiarios en esos 2 programas específicos que mencionó el presidente, pero también depende del número, como dije, pero también dependerá de las finanzas y el estado y salud de las finanzas públicas en esos 11 gobiernos estatales. Y lo curioso es que ninguno de los 11 se atrevió a decirle, presidente, todavía no recibimos los gobiernos, no se ha dado el periodo de entrega-recepción para conocer el estado que guardan las finanzas públicas del gobierno estatal que nos tocará encabezar. Ninguno se atrevió a contradecirlo. De tal manera que el gobierno federal seguirá siendo caravana con sombrero ajeno, con unos programas donde ya los recursos los entregará, al menos en el 50% para el próximo año, los gobiernos estatales. ¿Y esto qué significa? Primeramente, el autoritarismo y el desprecio con el que trata el presidente las soberanías de cada uno de esos 11 estados, de esas 11 entidades. Y segundo, la carencia de recursos para seguir sufragando tanto programa que yo llamo del malestar. Ahora bien, se va a quedar ahí, en esos 2 programas que tienen montos relativamente pequeños dentro del total. ¿Se va a quedar ahí el presidente? No. La siguiente etapa para la elaboración del presupuesto del año 2023, lo más probable es que les agregue otros programas. ¿Por qué? Porque no va a tener recursos el gobierno federal. Ahora bien, el promedio que reciben los gobiernos estatales para sufragar su gasto público es en un 80-82% de aportaciones y participaciones. Hay casos o hay entidades que están muy por encima de eso. Oaxaca, Chiapas,
que están en el 97-98%. Va a caer la captación y al entregarles recursos a los gobiernos de los estados, pero quitarles el 50% de lo que importan estos programas, automáticamente les estarían reduciendo el monto de recursos para las necesidades específicas de esos estados. Como pueden ver ustedes, las cosas para los 11 gobiernos estatales, y que prácticamente de manera automática se va a extender eso a las otras entidades federativas, lo único que deja ver es la decisión totalitaria o autoritaria, mejor dicho, del presidente de la República de quitarles de sus participaciones y aportaciones a los gobiernos estatales parte de lo que reciban para sufragar programas que son creación de él, y él los presume, él los administra, él les entrega los recursos sin un control y orden alguno. Vea usted lo que pasó en estos 27, 24, hace 31 meses, con este señor que ya fue despedido o hecho renunciar, Gabriel García, por el desastre en el manejo de cientos de miles de millones de pesos en cada uno de estos 2 años, 19, 20 y lo que va del 21. Con estos dos elementos que le estoy dando a usted, la declaración de la anticientífica Sheinbaum y este planteamiento o esta idea del presidente de la República en relación con los recursos a utilizar para financiar programas de bienestar, como él les llama, que en realidad son de malestar, con recursos no totalmente del gobierno federal, sino donde va a obligar a los gobiernos estatales, lo único que dejan ver es que el gobierno no va en lo más mínimo a recortar ese gasto dispendioso, desordenado, que genera mucha corrupción porque no llega de manera correcta solo a quien verdaderamente los necesita. Esa va a ser la tónica que marcará la segunda mitad del gobierno de López Obrador. Dirán ustedes, bueno, Ángel, pero es que viene de la misma bolsa. El problema no es de dónde vienen esos recursos, sino el problema es el destino que se les da a esos recursos, y segundo, quién administra esos recursos. Porque además ya ha anunciado que el Seguro Social va a manejar todas estas clínicas y hospitales para el bienestar, donde se va a atender a esto, cosa que ya hacía el Seguro Popular, y donde las infraestructuras de los gobiernos estatales se ponían en juego. Ahora les reducirán también ahí. ¿Por qué? Es que eso lo maneja el Seguro Social. Así serán los siguientes casi 3 años de lo que le falta a este gobierno. Estemos preparados, pues. Muchas gracias y lo espero mañana lunes, donde comenzaremos una nueva semana. Gracias.